Hola, soy Silvia Bacher. Regresamos con un nuevo ciclo de la niñez en juego, el podcast de la Fundación Arcor y la Organización Mundial para la Educación Preescolar, en el que vamos a explorar los desafíos que propone la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Vamos a recorrer caminos que nos permitan pensar, repensar y sobre todo rediseñar programas y prácticas pedagógicas que promuevan una transformación profunda hacia un desarrollo sostenible desde la niñez, una etapa decisiva para desarrollar ideas, competencias, tales como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la colaboración, la resolución de problemas, todos tan necesarios para actuar como ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos con el ambiente, la paz y la democracia. Te invito a descubrir, de la mano de especialistas de diversos países de América Latina, los 4 pilares de la educación para el desarrollo sostenible: el pilar medioambiental, el social, el cultural y el económico. Prepárate para sumergirte en este emocionante universo a través de la voz de Alejandra Castiglioni, que desde Argentina nos brinda una visión inspiradora del pilar cultural. Comencemos la travesía. La educación transforma siempre la vida de las personas, pero ¿cómo lo hace? Hoy ponemos la lupa sobre América Latina, un continente en el que la interculturalidad está presente en cada rincón. Por eso, queremos saber cómo impacta esa riqueza cultural en la educación para el desarrollo sostenible desde la primera infancia. Alejandra Castiglioni es coordinadora de la Diplomatura Interculturalidad Crítica, Artes e Infancias de la Universidad Nacional de las Artes e integrante de la Comisión Directiva de OMEP Argentina. Te doy la bienvenida a este espacio y recurro a tu experiencia para saber si hay una respuesta para esta pregunta. Hola Silvia, muchas gracias por este espacio para sentir y pensar juntes. De tu pregunta se desprenden muchas ideas, ¿no? Educación intercultural crítica, función transformadora, emoción, pasión. Creemos en una educación que perfectamente sea capaz de integrar la razón y la emoción, ese apasionamiento por efectivizar derechos que es la síntesis de la praxis del hacer de la educación intercultural crítica. Ahora bien, ¿cómo se lleva esto a lo cotidiano, no? Precisamente es una mirada crítica de los vínculos que cada comunidad despliega, haciendo foco en las relaciones que establecemos con nosotros mismos, con los otros, con la naturaleza, con lo sagrado y con la ciencia y la tecnología, para dar sentido y continuidad a la existencia, es decir, referenciando a las culturas. Como vos bien decías, la diversidad cultural es omnipresente en esta querida región. Por otra parte, sabemos que la Tierra es nuestro hogar y que nos encontramos en una crisis civilizatoria. Por ello, la necesidad de transformar, yo diría desde una mirada humanizante, contame Silvia si estás de acuerdo, humanizante en cuanto a los escenarios que habitamos, protegiendo la vitalidad, la vida, esa diversidad que nos abriga y la belleza de la tierra como ser supremo, como que incluso es ahí donde se gesta claramente el inicio de nuestras vidas. Y desde ese inicio de nuestras vidas, construir transformación social. Precisamente esa es la gran diferencia entre la educación intercultural y la educación intercultural crítica. La crítica da un pasito más para justamente abogar sobre esa transformación social que en esta crisis de hoy necesitamos construir, no para los más chiquitos, con los más chiquitos. Hay muchísimos aportes que nos ayudan a pensar, a sentir y pensar esta necesidad, inicialmente constituyéndonos como parte de la naturaleza. Somos naturaleza, la naturaleza habita en nosotros,
nosotros habitamos en ella. Hay un diálogo entre todos. Si vos me permitís, Silvia, hay un documento que es la Carta de la Tierra, que, a ver qué te parece, creo que nos sitúa claramente en este momento en el que estamos. La Carta de la Tierra dice: estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos de la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras. En verdad, este preámbulo nos daría muchas ideas para desgranar juntos. Vos me preguntabas desde la educación. Desde la educación, desde la primera infancia. Sí. Y ahí me gustaría que lo ligaras con los derechos de la infancia y el diálogo intercultural. Claro. Es que en realidad la educación intercultural crítica tiene un nodo, un punto central que precisamente es la perspectiva de derechos, ¿no? Pensar desde el campo educacional, yo digo que implica construir actitudes individuales y colectivas, aprendiendo, insisto, desde la más temprana edad, a revisar la apropiada gestión del ambiente y su impacto a nivel global, favorecer el desarrollo económico y social de las familias y aprovechar los recursos naturales pensando a futuro en el hoy, ¿no? Semmelman habla de la potencia del presente común. Es ahí, en ese presente común, aprender y enseñar a cuidar la pacha, habitarla respetuosamente, promover transformaciones en la calidad de vida cotidiana, revisar actitudes individuales dentro de la escuela, en cada comunidad educativa, implica una construcción social, claro, ¿no? En cuanto a esta gestión del ambiente y su impacto a nivel global. ¿Cómo hacerlo? Decíamos, bueno, siempre junto a los niños, con los niños y no solo para ellos pensando a futuro. Insisto, es el hoy. Es necesario construir con ellos un ambiente sustentable, legitimando su voz y su mirada del mundo cuando detectan problemas de la naturaleza. Porque pregunto y además me pregunto y pregunto, ¿qué pasa cuando precisamente les preguntamos a ellos qué soluciones, qué previsiones, qué observamos cuando integramos sus valores y actitudes, muy probablemente provenientes de culturas ancestrales? Hablábamos de la diversidad, la conversación educativa aloja una enorme diversidad cultural en nuestra región. Por su parte, cabe destacar, paréntesis, que la educación intercultural nace en nuestra patria grande, más o menos por los años 70. De interculturalidad pasamos a educación intercultural, pasamos a educación intercultural bilingüe, pasamos a lo que hoy conocemos como educación intercultural crítica. Entonces hay una larga gesta que erupciona, que se va espiralando en esta tierra en la que están presentes las culturas actuales, fuertemente siempre ahí latiendo nuestras culturas ancestrales. Alejandra, ¿cómo se logra que en la primera infancia se reconozca y se valore la diversidad? Mira, yo creo que respetando nuestra propia identidad, escuchando nuestros cuerpos y atendiendo a los gestos. Atender a los gestos implica una ceremonia mínima, ¿no? Un instante pequeñito. En los gestos erupcionan nuestra historia. Yo digo que es el pasado y el presente que se unen
Y de pronto cuando entramos a una sala de jardín, cuando nos encontramos en una actividad formal o informal, donde lo que circula es la conversación del aprendizaje y la enseñanza, detenernos precisamente en los gestos nos ayuda a revisar los modos en que nos vinculamos consigo, con los otros y con la naturaleza. Por ejemplo, los gritos, el cuidado de las plantas que hay en una institución educativa, el manejo de los tiempos, conectarnos con los tiempos de la naturaleza, cuestionar todo aquello que venga a deshumanizar lo humano, el respeto por los decires del otro, la disponibilidad a un otro, concretamente desde ya el cuidado del agua, el cuidado de los seres que viven en la naturaleza, el respeto hacia los animales, hacia los vegetales, la escucha hacia los signos que la naturaleza nos va dando, todo aquello que podemos habitar cuando estamos en la contemplación de ese entorno que nos rodea y que por otra parte es ese lugar que nos va a permitir sostener la vida humana. Estaba pensando, Enrique Boff se ocupa precisamente de estas cuestiones y él dice que tenemos que lograr construir ciudadanos creativos, críticos y cuidantes. Cuidar entonces nuestro cuerpo como principal, digamos, como lo más cercano de la naturaleza en nosotros, cuidar aquello que nos rodea, cuidar los recursos naturales, identificar cuáles son con los más chiquitos, aprender a conectarnos con el valor que ellos tienen, porque quizás lo anterior a cuidar es comprender su valor, comprender su finitud, comprender que sin ellos la vida se acabaría. Entonces yo creo que la gran invitación de toda esta educación intercultural crítica para el desarrollo sostenible es invitarnos precisamente a morar en la demora de valorar nuestro contexto. Alejandra, ¿por qué hablas, lo leí, lo escuché, sobre que debemos pensar desde los cuerpos? Mira, acá hay algo muy interesante en este diálogo intercultural basado en una perspectiva de derechos. Por otra parte, hablando de derechos, algo que quiero destacar, hay un jurista argentino, Zaffaroni, que él nos habla de reconocer al medio ambiente desde su condición de bien jurídico, ¿no? Estamos precisamente camino al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, precisamente. Es un momento para renovar nuestro compromiso por la dignidad, la libertad, la justicia social, económica y ecológica. Estos ciudadanos, desde el nacimiento, en pleno goce de sus derechos, como son los niños, ciudadanos interculturales, precisamente son ellos a quien está dirigida nuestra voluntad de construir un mundo mejor. Vos me preguntabas por qué los cuerpos. Hablando de espacio inter, yo creo que lo potente, lo maravilloso del espacio inter es poner en diálogo diferentes miradas. Aquí está en juego una mirada filosófica, como recién decía, esto de morar, de demorarnos en nuestra existencia. Hay una mirada antropológica que es demorarnos en los cuerpos. Miren, Rodolfo Kusch, un filósofo argentino, nos decía que la cultura es el horizonte simbólico compartido, ¿verdad? Y todo sucede en los cuerpos. Nosotros construimos esos símbolos, nosotros compartimos nuestro horizonte mientras todo sucede en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos, como parte de la naturaleza, yo creo que se despliega el territorio de soberanía cultural. Es ese lugar donde se inscribe nuestra vida, nuestra muerte y también un diálogo entre la tierra y el cielo. Me voy a permitir traer un hermoso pensamiento de Bartomeu Meliá de Paraguay. Él dice: el niño y la niña al nacer caen en una tierra, en un hueco que lo acoge como nuevo seno.
del cual poco a poco se levantará, como plantita que brota y crece, para no confundirse con la mera tierra. Al caer como semilla en la tierra, en realidad cae a un campo cultural, un tecó. Y ahí esta extrema relación entre cuerpos y cultura. Somos las emanaciones de nuestros contextos, de nuestros paisajes, dice Rita Segato. Nuestros cuerpos y nuestra voz son parte de esta naturaleza y por eso esta necesidad de detenernos más que un instante en ese diálogo con la madre naturaleza, alojando este sentipensar que es la educación ambiental. Cuerpos para promover una mirada atenta, para indagar, para reflexionar, reducir lo inconmensurable, reatar los lazos de nuestro estar siendo a la tierra, escuchar los tiempos, habitar los espacios, alojar sus ecos, escuchar su mensaje y en todo esto con los más chiquitos construir una corresponsabilidad de abrigar y arraigar nuestra humanidad a este mundo. Nuestros cuerpos huelen, laten, sueñan, hablan, se distancian, se acercan en función de las estructuras, como dice García Canclini, estructuras estructurantes propias de cada cultura. Silvia, y a quienes nos escuchan, cerremos los ojos un instante y observemos pensemos, recordemos un grupo de una sala de jardín, pensémonos a nosotros mismos y allí estaremos viendo cómo nuestras disposiciones corporales hablan de nuestra historia y de nuestras culturas. Particularmente hoy nos interesa hablar de nuestros cuerpos en relación con la naturaleza. Pensemos en los rituales, por ejemplo, los rituales de parto. Me parece que las grandes decisiones de la vida son aquellas precisamente que alejan a los cuerpos de la naturaleza, a la cultura de la naturaleza. Somos una integralidad y escindirlas, separarlas, creo que es el principio de los enormes y sucesivos binarismos que se desarrollan a lo largo de la vida para dividir el mundo, ¿sí? Sí, me parece que me lleva a pensar qué estará escuchando una docente, un docente que nos escucha. ¿Cómo llevo esto a la práctica? ¿Cómo lo puedo pensar? ¿Conoces experiencias, Alejandra, que puedas compartirnos? Bueno, Mi patio es el mundo, aloja muchísimas experiencias muy valiosas. Yo diría que particularmente es en la detención que implica la conversación educativa referenciando las culturas. Proponiendo aquí en la Argentina, tenemos un precioso testimonio de esto, que tuve la suerte de acompañar un poquito. Precisamente había un patio que estaba totalmente inutilizado, lleno de cuestiones que en desuso. Se preguntaron qué hacer, revalorizando precisamente la figura de patio que además construye lo común. Uno de los grandes retos que abriga también la educación intercultural crítica es la construcción de lo común. El diálogo entre los espacios y lo que sentimos y construimos, el espacio como ámbito educador, esto es algo que siempre lo mencionamos. Bueno, en esta escuela del sur, en la Patagonia Argentina, poco a poco, en una trama común, se propusieron revisar este lugar que estaba en desuso y comenzar a transformarlo. Transformar, de eso se trata. Y así entre todos permitieron que hoy ese espacio que no servía aparentemente más que para nada, para juntar cosas en desuso, hoy es un espacio donde los chicos corren, disfrutan, construyen, comparten y cuidan sabiendo que ese contacto con la naturaleza y lo que ese espacio abriga les permite pensar en eso tan inmediato como es el lugar que habitamos hacia una vida mejor, ¿no? Conocer en ese gesto chiquito lo que es la educación ambiental.
¿Cómo pensás que se promueve esta educación dentro de los sistemas de formación docente en la región? Es una pregunta maravillosa y fundante. En el caso de la Ley de Educación Nacional en Argentina, nosotros tenemos una parte destacada dedicada a la educación intercultural bilingüe, o sea que hay no una voluntad solo, sino el compromiso de llevarla a cabo, reconociendo la diversidad cultural que habita en las comunidades educativas. Hay una profunda y creciente eh, así discusión, debate acerca de esta, esta modalidad que yo diría que transversaliza todas las prácticas educativas. La educación intercultural crítica aparece no solamente en un momento de intercambio, cuando pensamos específicamente en ella. No, la atraviesa en la medida en que surge en las distintas actividades y prácticas que se desarrollan dentro de esta mediación educativa, dentro de la propuesta educativa y con intencionalidad pedagógica. Precisamente porque la llevamos puesta en los cuerpos, y es en los cuerpos, como dice Freire, donde se despliega y construye nuestro conocimiento. Por su parte, no solo con la razón crítica, él siempre lo destacaba, sino con las incertidumbres, las dudas y la emoción. Entonces, capitalizar todo esto, visibilizar que esto existe, que es parte de esa construcción pedagógica, es lo que muestra, como vos bien citás, la necesidad de incluir en las instancias de formación docente una mirada intercultural. Y si es crítica, allí estaremos pensando en la transformación, porque creo que de alguna manera estaremos cuestionando esta mercantilización de la vida que atraviesa los distintos espacios donde el ser humano se mueve. Bueno, la educación definitivamente es ese espacio para efectivizar derechos desde la primera infancia y humanizar lo inhumano. Es difícil, ¿cómo lo hacemos, no? En principio yo diría que extrañándonos de lo cotidiano, ¿no? Revisar, como decíamos antes, cada gesto que desde la concepción occidental opera, en este caso que estamos trabajando sobre esta perspectiva de educación para el desarrollo sostenible, esta concepción occidental que opera con la intención de dominar a la madre naturaleza, ¿no? Convirtiéndola a veces en moneda de cambio, algo que, como decía, es tan propio de la mercantilización de la vida en la tierra. ¿Cómo promover en este contexto que describís, en el cual la escuela también ha sido un espacio de transmisión de conocimiento, no de construcción de conocimiento desde la educación para el desarrollo sostenible, la participación y creatividad? Bien, yo creo que debemos partir, bueno, si alojamos la educación intercultural crítica, como es mi caso, esta perspectiva, la idea es descolonizar nuestro ser desde el hacer. Entonces, como decía McLaren y yo citaba recién, bueno, cuestionar lo cotidiano, revisar lo naturalizado y hacer foco en este tema que en este momento nos ocupa, en el vínculo que establecemos con la naturaleza y con el entorno, con el contexto. Entonces, cuidar nuestro contexto, cuidar los seres vivos que están en él, comprender, como decía antes, el valor del uso de los recursos naturales, qué es el agua, qué condición es nuestro aire, aprender a conectarnos con esa contemplación de todo aquello que nos rodea, aprender a compartir cuentos, narraciones, actividades que precisamente nos traen, nos conectan desde el cuerpo con esta valoración de lo que la naturaleza nos brinda para desplegar nuestra vida, que por otro lado es parte de ella, ¿no? Aquí existe un desarrollo muy interesante, que ustedes habrán escuchado hablar del concepto del buen vivir. Bueno, el buen vivir es un sentir y pensar que precisamente viene a poner en diálogo al mundo, los saberes y las experiencias del mundo indígena con la actualidad, ¿no?
Este diálogo que abriga una rica matriz de saberes andinos con sus miradas del mundo, con sus concepciones culturales y socioecológicas, abrigan el cuidado. Y esos saberes que se entretejen todo el día, a cada rato diría yo, con la naturaleza, se expresan y perduran. No se trata, esto lo traía el actual vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca, no se trata de traer esta perspectiva indígena tal cual. Probablemente debamos revisar, resignificar nuestros vínculos en el hoy, en el aquí y ahora, con estos saberes ancestrales que hablan del cuidado de la casa común, ¿verdad? Yo diría que es construir desde la voz infantil un nuevo pacto social de convivencia todos los días y así gestar un cambio social que incluso va a ser epistémico, ¿verdad? La democracia participativa hace también a esta nueva construcción el abrigar la voz de todos los niños, todas las niñas, ¿verdad? Transitar, aprender lo que es esa colaboración, esa convivencia, que no es coexistencia, este es un rasgo de la educación intercultural crítica también, convivir, compartir pareceres, habitar la negociación, el conflicto y el consenso, yo siempre digo que nos permita ser singularmente diversos, ¿no? Los chicos, las niñas portan una excepcionalidad que es el alimento de nuestra conversación educativa, que transita por el camino de la intencionalidad pedagógica y se recrea con su participación. Más que interesante, porque pensar América Latina desde esta perspectiva nos ayuda a comprender la urgencia de la educación para el desarrollo sustentable y los diversos abordajes. A través de tu palabra fueron encauzándose los distintos pilares de la educación para el desarrollo sostenible, aunque hayamos hecho eje o hayamos comenzado con el pilar de la cultura, indudablemente hemos atravesado todos los pilares. Por eso quiero agradecerte muchísimo y decirle a la gente que quiera leerte o escucharte, es fácil encontrarte en las redes. Así que Alejandra Castiglioni, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este podcast con nosotros. No, por favor, para mí es un placer compartir y si quieren les dejo un pensamiento de Liliana Bodoc. Cupucá amaba los juncos que crecían cerca del agua. Era brujo de la tierra y sabía que si dejaba de amar a los juncos, luego dejaría de amar a los pájaros, luego a los pumas, luego a los hombres. Cupucá sabía que quien se permitiera ignorar a los juncos que crecían cerca del agua, iniciaba el camino del desamor. Vamos por ese amor a la vida, por la celebración esperanzadora de la vida. Muchísimas gracias, Silvia. Un abrazo, Alejandra. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Y te digo que si querés seguir indagando sobre este apasionante tema, te invito a visitar el libro digital Mi Patio es el Mundo, que refleja el trabajo que llevaron adelante en alianza la Fundación Arcor con la Organización Mundial para la Educación Preescolar, la OMEP. Este libro recupera valiosos relatos vinculados a las experiencias desde la perspectiva de la educación para el desarrollo sostenible realizadas en jardines infantiles y parvularios de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Propuestas para la educación para el desarrollo sostenible de la primera infancia. Podés encontrar el libro tanto en la página de la Fundación Arcor, www.fundacionarcor.org, como en la página de la Organización Mundial para la Educación Preescolar, www.omepworld.org. Y nosotros nos encontramos muy pronto para seguir descubriendo este maravilloso desafío que es educar a la primera infancia para el desarrollo sostenible. Y recordá que podés suscribirte y enterarte antes que nadie de los nuevos episodios.